Amigos y amigas, hay una periodista en los estudios, es periodista, es feminista, es editora de La Nota Tucumán y es Milagro Mariona. Mucho gusto. Bienvenida. Muchas gracias. ¿Cómo andás? Bien, bien. Muy a fin de año, pero bien contenta de estar finalmente acá. Te iba a decir, a ver, lo que nos convoca y lo que nos reúne es un hecho por el cual te felicito, pero es un hecho triste, en definitiva, ¿no? Sí. Se cumplieron 5 años del femicidio de Pablo Atacacho el 30 de octubre y por eso salió 22 veces Pablo Atacacho, documental dirigido por Paula Escarzo, que te tiene al frente, o sea, con directamente voz y cara. Sí. Lo cual es una situación como muy fuerte. Contame, ¿cómo empezó? ¿Cómo se gestó? Bueno, este proyecto es un proyecto colectivo, que creo que esa es como la característica fundamental que rescatamos. Es un proyecto que se empezó a conformar desde la Mesa de Justicia por Paola, que estaba conformada en su momento por compañeras de distintas organizaciones, la mayoría de ellas que son parte de Ni Una Menos, y la familia de Paola Atacacho. Este proyecto comenzó a gestarse en el año 2022 y a partir de un subsidio de lo que era el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, y con una política pública que tenía que ver con la prevención y con la reparación para familiares y víctimas de violencia de género, se consiguió un fondo muy pequeño para empezar esta idea de un proyecto con la idea de mantener viva la memoria de Paola. Bien. Y en ese proceso... ¿Fue de entrada un documental? Fue de entrada un documental, nunca nos imaginamos que iba a tener estas características. Yo creo que lo estético que tiene es súper importante y yo creo que eso lo aportó justamente la carrera de cine y los estudiantes y profesionales que participaron de la producción del documental, porque en un primer momento las compañeras, yo no estaba en ese momento, pero las compañeras, nada, se imaginaban, bueno, lo filmaremos con un celular y un micrófono de auriculares. Por supuesto. Como una sabe hacer las cosas. Y porque también, voy a decir, lo más importante es otra cosa, pero después si tenés la posibilidad es espectacular. Totalmente, y yo creo que lo importante de este documental y que lo refleja fue haber podido coincidir no solamente un lenguaje feminista y militante, sino también la historia de Paola que lo aporta a su familia y también, ¿no?, este lenguaje estético de cine que le da otra calidad, le da otra posibilidad, le da otro alcance. Sí. Y tiene una manera de narrar la historia que es distinta. Ahí te voy a poner un freno porque te invito a ponerte los auriculares. Vamos a ver 1 minuto y pico de lo que es el tráiler de 22 veces Pablo Atacacho. Las ciudades guardan historias. En sus calles, en sus esquinas, en los pasos que ya no están. En Tucumán algo pasó, algo que dejó huellas pero no respuestas, algo que no debería haber ocurrido. ¿Cómo te ves? ¿Qué te pasa con verte a vos misma en semejante pieza? Bueno, me costó bastante al principio. Yo trabajé acompañando bastante la parte del montaje y sí era extraño verme en ese lugar también, como que una siempre está contando las historias desde otro lado. Yo hago más periodismo escrito, por ahí sí, una hace videos también, pero bueno, también justo
un poco venía de lo que había sido la condena a José Alperovich, y este también fue un momento muy mediático, de estar mucho en cámara, entonces como que venía un poco acostumbrándome, pero bueno, cuando el documental ya estuvo listo y lo presentamos, sí fue una sensación distinta, ¿no? Como poder contarlo y poder poner palabra, cara, cuerpo y todo, es distinto de cuando lo escribís también. Yo siento, viste que permanentemente ocurre cualquier cosa en la República Argentina y hay un sector que dice, ¿dónde están las feministas? Acá están. Y lo quiero realmente decir y destacar, que vos pones el cuerpo y la cara. Acá está el documental de Pablo Tacacho, pero lo has hecho siendo en aquel momento la vocera de la denunciante del caso Alperovich también. Yo recuerdo la condena de José Jorge Alperovich e inmediatamente las cámaras de todo el país, estás vos parada ahí con la cara, el cuerpo, diciendo... por eso cuando hay alguien que dice, ¿dónde están? Digamos, ¿qué sentís vos ante esa crítica que básicamente sos alguien que pone el cuerpo en una cobertura y en una militancia? La verdad que no es algo de lo que me detenga demasiado, sí, al principio me daba un poco de bronca, pero bueno, creo que tiene que ver con el desconocimiento, porque si bien es algo súper visible que ponga el cuerpo y la cara, creo que hay feministas en todas partes haciendo microacciones para modificar la vida. Digo, creo que el feminismo lo que busca es la igualdad y trabajamos a cotidiana. Hay personas que somos más visibles y hay personas que son más invisibles y estamos todas en todos lados haciendo cosas para transformar la realidad, que creo que es lo que se viene viendo también, digamos. Por eso también creo que genera tanto enojo el feminismo y toda siento como a veces hablamos de retrocesos, pero también pensamos, ¿no?, en como las olas, ¿no?, que la ola del feminismo que avanzó y bueno, ahora un poco que se repliega para atrás, pero para volver, digo, como que el feminismo va a estar presente siempre con este gobierno, con el próximo gobierno, no es algo que es una moda o que es pasajero, entonces no me detengo demasiado, sigo haciendo lo que sé hacer, que es esto, ¿no?, contar historias. Particularmente de esta historia, tan dura, tan cruda, hay alguien que no sabe nada. ¿Qué quedó del caso Paula Tacacho, de la memoria de Paula Tacacho? ¿Qué le dirías? Bueno, principalmente que esto es una frase que dice Laura Sánchez, una de mis compañeras en el documental, de que Paola luchó por vivir. Paola fue acosada durante 5 años por una persona que la hostigó, que la persiguió y que fue protegida también por un poder judicial que no le escuchó a Paola, y que ella hizo 22 denuncias, más de 22 denuncias, pero 22 que quedaron asentadas, y que en su camino luchó por vivir. Después su familia y el movimiento feminista continuó esa lucha y logró la destitución de uno de los jueces, el juez Francisco Pisa, que además también fue uno de los primeros jueces en ser destituido por no haber actuado con perspectiva de género, lo cual marca un precedente muy importante en todo el país, y que su vida no pasó desapercibida, que impactó en sus compañeros de la facultad, en sus alumnos de tanto más grandes como alumnos chiquitos. Hay un video en YouTube también que es muy emotivo de un grado del Colegio San Patricio donde ella enseñaba que se despiden de Paola después del femicidio. Entonces yo creo que la vida de Paola marcó la vida de un montón de personas y que lo va a seguir haciendo gracias a esta herramienta que es un documental que permite que su historia recorra a todo el país. Me quedo con el juez Pisa, quiero leer algo textual. Sí. Porque así como decías, ese ejemplo del juez Pisa destituido por... Bueno, hay muchas cosas en el medio, ¿no? Pero por no tener una perspectiva de género para tomar este caso, hay un legislador que es José Macome, que presentó un proyecto para proponer modificaciones significativas de la ley 9.581, el Código Procesal de Familia de la provincia, pero quiero leer la declaración. Dice, la justicia tucumana se encuentra impregnada de la llamada perspectiva de género, que genera una obligación a jueces, básicamente para aplicar esta doctrina ciega. ¿Qué opinas de eso y de ese proyecto de falsas denuncias?
Bueno, me parece por un lado que ese proyecto lo hemos leído en detenimiento, lo hemos analizado, de hecho en la nota hemos publicado una nota escrita por Flor Ballino, abogada de Andes, con una que ella tiene especializada en una perspectiva de niñez y realmente es muy burdo, es muy inconsistente en sí mismo, los argumentos no tienen tampoco asidero. Esto de decir que la justicia tucumana actúa con perspectiva de género, con esta doctrina, cuando todos los días vemos casos en donde no se aplica la perspectiva de género. Eso es una locura. Es una locura. El decir que la justicia tucumana está todos los días hay reclamos de lo contrario. De lo contrario, totalmente. Entonces, para mí, este legislador decidió agarrar una bandera que encontró por ahí, que dijo, esta va a ser la mía, que es la de las falsas denuncias. Nosotras hace muy poquito, junto con otros medios del país, redactamos un informe que nos llevó varios meses, que hace un relevamiento sobre quiénes son estos actores, medios de comunicación, abogados, organizaciones, que están con la difusión de esta, que nosotras sí también llamamos doctrina de las falsas denuncias. Creemos que es una narrativa que justamente viene a tratar de desacreditar la voz de las víctimas, la voz de las mujeres que denuncian y sobre todo en un tema muy sensible que tiene que ver con el abuso sexual en los niños, niñas y adolescentes. Entonces, creemos que ese proyecto, por un lado, es muy peligroso. El proyecto también hay un proyecto similar en el Senado de la Nación que fue presentado por la senadora Lozada, que lo que busca es agravar las penas por falsas denuncias en temas de género, ¿no? Cuando es un delito que ya está penado, ¿no? Las falsas denuncias ya están penadas, el falso testimonio ya está penado, y bueno, en estos temas pensar un agravamiento cuando sabemos que no son todas las mujeres las que se animan a denunciar, de que todavía sigue siendo un delito que está subrepresentado, los delitos de violencia de género, es desincentivar a las mujeres a que hagan estas denuncias, a meterles miedo prácticamente. Hoy en día vivimos un caso en Tucumán muy complejo, profundamente complejo, de una denuncia y de una contradenuncia, ¿no? ¿Qué opinás de todo lo que se vive hoy en día del caso Vélez? Que tiene en el eje, en realidad, una mujer, una chica de 24 años, que denunció que fue abusada sexualmente. Cientos de miles de cosas alrededor, ¿no? Pero puntualmente, me parece que eso es lo más importante, ¿no? ¿Qué visión tenés de esto? Me parece que es una causa que realmente está haciendo estragos en la vida de la mujer que denunció, una chica que no debe tener todavía 25 años y cuya salud ha ido desmejorando con el tiempo, que además ha quedado en el medio, la causa quedó en el medio de una disputa política y de poder, y que además también yo creo que viene a colación, ¿no?, de esto de que estamos hablando de las falsas denuncias. La causa contra ella se inició sin que termine, una causa en donde todavía no sabemos si si hay pruebas suficientes, si eso va a llegar a juicio oral. No hay una sentencia y en este caso algunos medios de comunicación ya han sentenciado de que esa causa es mentira. Entonces me parece que es muy peligroso. Se nombró a la denunciante, de hecho. Se nombró a la denunciante. Me parece que es muy peligroso el grado de violencia con el que se está abordando este caso y con la irresponsabilidad también. Desde los medios de comunicación y también del propio Poder Judicial de no estar resguardando los instrumentos que son parte de una causa judicial. Cuando fue el caso Alperovich, también se filtró parte del expediente, sí, la pericia psicológica, la pericia ginecológica incluso, y situaciones que causan... Bueno, él mismo había nombrado a la denunciante. Él mismo había nombrado a la denunciante, entonces me parece que es muy grave. Lo mismo también de cualquier parte que se filtre cómo es su estado de salud, cómo está ella. Me parece que hay que resguardar mucho más a la víctima en este caso y empezar a hablar de la justicia y empezar a hablar también de la causa principal, que es la de abuso sexual, que llegue a juicio y después vemos la otra. Yo, por ahí es injusto lo que voy a decir con esto, pero voy a hacer una comparación
de lo que fue el caso Alperovich y el caso Vélez, en donde yo sentí o siento aún que en el caso Alperovich, por más faltas que hubiesen de lugares de la prensa, de falta de cobertura, había un entorno que realmente pensaba y protegía a ese denunciante. De hecho, eras parte incluso de ese entorno. Como vocera, sabías cuándo hablar, cuándo no, cuando se te consultaba qué decir o cuándo no. Puntualmente es mi visión. Yo siento que en este caso nadie está pensando en esa denunciante, ¿no? Pero ¿qué quiero decir? Cuando ves atrás el caso del Perovich, ¿te parece un caso ejemplo en un montón de cosas? De cómo se trató la protección de esa denunciante. Yo creo que sí. De hecho, con Celina de la Rosa, que es mi compañera con la que hemos llevado adelante la gran parte de lo que fue la cobertura y también la comunicación hacia afuera, lo venimos pensando. Nos parece que sí, que hay cosas que nos parece que se realizaron y que tuvieron un éxito, que uno de esos es haber protegido la identidad de la denunciante. Total. Su nombre aparece solamente en ese tuit, que creo que sigue vigente, y en algún que otro portal que lo levantó, pero se protegió su nombre, también su imagen. Su intimidad, porque realmente no se filtraban muchas cosas de su intimidad, como en este caso está pasando, por ejemplo. Totalmente, yo creo que bueno, que sí fue clave la manera en la que decidimos llevar adelante la comunicación del caso, y fueron clave todas las personas que fueron apareciendo, ¿no? Desde el abogado que estuvo acá en Tucumán hasta las abogadas que nos tocaron en Buenos Aires, que fueron de parte de un programa estatal. Y podría haber sido una persona que no se haya tomado la causa con la seriedad y con el compromiso que se lo tomaron, los fiscales que participaron tanto en la parte de la investigación como luego, que pudieron también tener un diálogo con nosotras. Total. Desde la distancia. A mí me sorprendió mucho Ramos Padilla, ¿no? El juez también, el juez, nosotros estábamos realmente sin saber muy bien cuál iba a ser el diagnóstico, pensando durante los 5 meses que duró el juicio cómo iba a ser el resultado. Un juez federal de cierta edad y te da una cosa, bueno, pero también casualmente, así como se habla mal de la justicia en general, aunque esto fue federal, también hay gente que trabaja Totalmente. Bien, ¿no? Y eso me parece muy valedero. ¿Qué te pasa hoy con ver puntualmente, o con saber que Jorge Alperovich está preso? ¿Cómo te hace sentir esa situación? Tanto como parte de lo que fue la vocera del denunciante, como ciudadana de Tucumán. Y por un lado, obviamente me resulta un resultado muy positivo pensar de que se logró una condena, más allá de la cárcel en sí misma, que se haya podido ejecutar por lo menos durante 1 año en cárcel común. Me pareció algo que no estaba en nuestra imaginación, porque sabemos cómo funciona la justicia en Tucumán. Nunca pensaron eso, incluso los denunciantes nunca se imaginaron José Jorge Alperovich en el pabellón de abusadores del penal de Ezeiza. No, pero creo que lamentablemente en la justicia tucumana nos tiene acostumbradas a situaciones que no son gratas, entonces las expectativas siempre son para abajo. Claro. Y esto realmente nos llevó una sorpresa cuando escuchamos la sentencia, cuando se lo llevaron preso ese mismo momento. Nosotras no sabíamos, yo estaba en Buenos Aires, la denunciante estaba virtualmente, estábamos al teléfono con ella y estábamos completamente choqueadas. A mí de afuera, viendo en vivo, me acuerdo clarito, tenía la piel de gallina, los ojos llorosos, no lo podía creer. No me imagino lo que haber sido para ustedes, digamos. No, y aparte yo creo que eso es justicia, que se trate a todas las personas iguales ante la ley, me parece. Y además no solamente la condena, creo que el fallo y los argumentos que da el juez, que eso los conocemos un poco después, fueron súper valiosos. Fueron ejemplos que nos sirven hasta el día de hoy para decir, bueno, esto es justicia. Estas palabras, la manera que el juez se comprometió también con una causa larguísima, donde pasaron una cantidad inhóspita de cantidad, claro, digamos, insólita. De hecho, hasta llegar a juicio, ¿qué fue de la denuncia? 4 años más o menos. 4 años y medio, claro, prácticamente, y fueron a declarar, pero hasta Mansur declaró. Entonces es como, bueno, y eso también un poco fue la estrategia de la defensa, ¿no? Llevar a todas estas personas. Y algo a mí que me hace ruido es que luego de la sentencia no fue solamente la condena, sino también el fiscal pidió que
que se investiguen varios otros delitos, entre esos falsos testimonios, que la justicia tucumana justamente no avanzó en investigar si se cometió o no falso testimonio en los juicios. Tampoco se avanzó en una causa de peculado que se presentó, que es cuando se malversan fondos del Estado, porque en el juicio fue burdo la manera en la que todos del entorno de Alperovich justamente iban y contaban cómo usaban la plata del Estado para hacer campaña, y nadie avanzó con eso. Sin embargo, también veo con la rapidez que actúa la justicia en la causa Espejo, la contradenuncia por asociación ilícita que se inicia en la causa de Vélez. Digo, como con algunas cosas es veloz la justicia y con otras decide hacer ojos ciegos. Y para mí ese es el mayor problema. Y lamentablemente, esto que te decía, el sabor negativo que me queda de la sentencia de Alperovich es que fue en Buenos Aires. Si era en Tucumán, no sabíamos si íbamos a tener las garantías que hemos tenido de legalidad y de debido proceso que se vivieron en Buenos Aires. Entonces, tal cual, la justicia federal. En la justicia federal. Y la causa, no era la justicia federal, era la justicia nacional, era otra instancia. Y la causa también contra José Orellana, que fue condenado por abuso sexual. Total, ya en tercera instancia. Fue en Buenos Aires también. Entonces me parece que hay ahí un llamado de atención a la justicia tucumana y una necesidad de poder realmente revisar qué es lo que está pasando, porque queremos una justicia que dé respuestas. ¿Qué se hace con la cantidad de funcionarios públicos, incluso cargos importantes electivos, que están denunciados por abuso sexual? Quiero poner como ejemplo, pero no es el único, hay cientos, lo que acaba de pasar con Pablo Walter, por ejemplo. Digamos, ocupa un lugar alguien, en este caso la cabeza del registro de armas, y aparece alguien que dice, che, no importa esto porque yo denuncié sexualmente a esa persona, ¿no? Con un testimonio impresionante, impactante de esa víctima. ¿Qué se hace con esos casos? Y nosotras venimos insistiendo de que las personas que tengan, que estén denunciados, que tengan condenas, que tengan procesos abiertos por delitos de violencia de género en general, no deberían acceder a cargos públicos, por lo menos hasta tanto se haga un juicio o por lo menos hasta tanto haya una condena en cualquiera de estos casos. Me parece que es un mensaje a la sociedad que es bastante desesperante y desolador, que es no nos importa. La violencia de género no nos importa. Y sabemos que a este gobierno particularmente no le interesa la violencia de género. No van a ser ellos quienes tomen cartas en el asunto. Me parece lo fundamental es la visibilización. Por eso nosotras decidimos publicar la semana pasada una nota tomando el testimonio de la denunciante, hablando con su abogada. Esta causa sí está radicada en Buenos Aires y justamente hoy me comentaron de que se estaba sobreseído por el tema de la prescripción, que se levantó el sobreseimiento y va a seguir la instancia de investigación. Es una gran noticia lo que me estás contando. O sea que volvemos a instrucción, digamos. Sí, no tengo los detalles porque fue muy cortito el mensaje que intercambié con la abogada, pero bueno, sí me pareció positivo. Yo creo que visibilizar estos casos siempre es positivo. Yo sé de que muchas veces para las víctimas, y lo que hablé también con la denunciante de Pablo Walter, es difícil porque te estás enfrentando con personas de mucho poder, pero que sea visible a veces es la única manera de poder obtener respuestas y poder también que otras personas conozcan. Totalmente. Tengo un minuto, luego me dijiste... Mirá cómo se nos pasó el tiempo. ¿Qué iba a decir? Quiero cerrar preguntándote por el periodismo. Bueno. El periodismo tucumano, ¿no? Y haciéndome parte de eso, ¿cuán cerca o cuán lejos estamos de cómo se debiese cubrir todo esto? No sé. Yo creo que a veces estamos cerca y a veces estamos años luz. Depende con qué periodista hablemos y depende sobre qué caso hablemos. Porque a veces sobre un caso un periodista o una periodista puede tener una perspectiva muy clara y muy correcta y después pifiarla. Para mí la manera de cómo construimos un periodismo que no revictimice se construye de manera colectiva también. Es algo que yo he dado muchos talleres sobre esto y doy clases en la facultad sobre género y comunicación,
Y es lo que siempre digo, yo no tengo todas las respuestas, yo me puedo equivocar, yo puedo poner un titular revictimizante, puedo exponer algo y que la persona a la que me confío no esté conforme. Claro. Hay que hacerlo entre todos. Hay que hacerlo entre todos y hay que poder consultar. Pero utilizar, sobre todo, a las mujeres víctimas de violencia de género como carne de cañón y utilizarlas en disputas políticas claramente no es el camino y hay que hacer algo con eso. Gracias por venir, Mili. Gracias a vos por la invitación. Un inmenso placer. Amigos y amigas, ya seguimos Política por Cazón en el último programa del año.